Eso es. Qué lindo canto nos compartía ahí nuestro hermano René González. Y ya estamos preparados, listos para este tiempo de conversación. La bienvenida para quienes se integran a la sintonía a esta hora de la mañana. Y también, Pastor Boris, ya podemos... porque está aquí y por eso lo podemos confirmar. Tenemos visitas también para dar el cierre a este ciclo que ha venido compartiendo con nosotros nuestro hermano Alberto González Meneses, abogado y también primeramente un obrero del Señor. Así es que bienvenido, hermano Alberto, en esta nueva mañana. Gracias, hermana María Soledad, muchas gracias. Pastor Boris, buen día, el Señor le bendiga a la distancia, un abrazo. Saludo también con siempre afecto, mucho afecto a nuestros hermanos que están en la sintonía, agradeciendo primeramente al Señor por esta hermosa oportunidad que Él nos concede de estar un nuevo día juntos para compartir acerca de estos temas que creemos, ¿cierto?, son de tanto interés para nuestra vida, para la vida de nuestra familia, para la vida de nuestros hijos, para la vida de la iglesia también donde el Señor nos ha puesto. Así que aquí estamos para compartir, tal como lo decía, ¿cierto?, nuestra hermana María Soledad, agradecidos también del Señor este día porque tenemos la oportunidad de compartir este tiempo. Como usted lo anunciaba, vamos a concluir de alguna manera el ciclo, ¿cierto?, dentro de este tema que hemos estado tratando acerca de la juventud, niños, niñas, jóvenes, ¿cierto?, adolescentes. Últimamente hemos estado hablando acerca del perfil de los jóvenes en nuestro tiempo y tenemos hoy día, gracias al Señor, un invitado. Ajá. ¿Sí? Pastor Boris. Sí, estamos ahí contentos de poder tener ahí visitas hoy día en este ciclo que ha sido tan bien recepcionado por nuestros hermanos en casa, por nuestras familias que han abierto también las puertas de la conversación de esta temática, amado. Así es, pastor, agradecido, ¿cierto?, del Señor estamos porque creemos que en el Señor hemos podido avanzar un poquito poniendo, como decimos, ¿cierto?, usamos este término, poniendo sobre la mesa estos temas que son de tanto interés, especialmente en el tiempo que estamos viviendo hoy día. Y bueno, para sumarse a la conversación en este día, está con nosotros nuestro hermano. Vamos a partir diciendo así, es nuestro hermano Eduardo Murillo Ugarte. Él es un hermano que ya bordea los 78 años de edad y que por lo tanto, cierto, hay riqueza de la ancianidad para poder compartir con nosotros en este día. Además decir, cierto, que nuestro hermano es profesor de Historia y Geografía, titulado de esa carrera, y también, cierto, él estudió medicina en Corea del Norte, donde se tituló allá, imagínese. En Corea del Norte. Corea, entonces siempre lo invitan a propósito de Corea del Norte. Claro. Nosotros que lo quisimos invitar este día para que se sumara a esta conversación acerca de los jóvenes. Así es que le vamos a dar la oportunidad para que salude, hermano Eduardo, salude a nuestros hermanos, al pastor, ¿cierto?, que está también en esta conversación a la distancia. Y él está en Puerto Montt, hermano Eduardo. Pastor Boris, un abrazo a la distancia, gusto de saber que está con nosotros. Queridos hermanos, amigos, radioescuchas de esta radio, miembros de esta radio, un abrazo cordial para ustedes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso, Amén. muy bienvenido, amado. Bien, hemos estado, ¿cierto?, decíamos, avanzando en este tema las últimas semanas. Particularmente se recordará, hermana María Soledad, Pastor Boris, ¿cierto?, que estuvimos hablando acerca del contexto social. Sí. Con eso partimos un poco introduciendo este tema de los jóvenes. Posteriormente, si ustedes se recordarán, hablamos algunos días, dedicamos un tiempo para hablar del posmodernismo y cómo teníamos que contextualizar en nuestra mirada acerca de la juventud para entender
cuáles son las realidades que están viviendo, ¿cierto?, los jóvenes, los niños en este tiempo, a causa del posmodernismo. Explicamos qué es lo que era, cómo esto se producía, en qué época, dónde estamos situados. Y cómo nos alcanzó. Y cómo también nos alcanzó, sí, ¿cierto? Y cómo también esto ha permeado nuestras congregaciones. Sí, pues. Entonces ahí hay que entrar a estudiar un poquito acerca de esto para tener mayor claridad. Y las últimas semanas estuvimos hablando acerca de los trastornos o de algunos trastornos que afectan a los jóvenes hoy día, ¿cierto? Con énfasis, decíamos, en este trastorno que nosotros hemos conocido como el déficit atencional, que es producto, ¿cierto?, muchas veces del abandono en el que quedan nuestros hijos. Y a propósito de eso, cómo se han detonado otro tipo de trastornos que son mucho más severos en la vida de nuestros hijos. Pero decíamos también que finalmente, ¿cierto?, finalmente el perfil de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes en este tiempo en el que estamos viviendo responde básicamente y principalmente al perfil de cualquier ser humano sin Dios. Eso es aquello en lo cual uno podría concluir, luego de haber examinado, ¿cierto?, toda esta cantidad de materia que hemos puesto sobre la mesa, sí, pero finalmente, tal como lo dice el Eclesiastés, ¿se acuerda que lo leíamos, sí, pues, ¿cierto? Entonces dice: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Y acuérdate de tu Creador en los días, dice, de tu juventud. Antes de eso, añade aquí el escritor: quita pues el enojo, sí, de tu corazón, y aparta el mal de tu carne, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acordémonos entonces de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digamos: no tenemos en ellos contentamiento. El resumen que uno podría, ¿cierto?, hacer de todo lo que hemos conversado en este tiempo es que finalmente el perfil que nosotros hemos examinado, que hemos pretendido construir, responde al de un hombre sin Dios, al de una persona lejos de casa. Entonces eso es para introducir la conversación, mi hermano amado, hermana María Soledad, Pastor Boris, acerca de esto en este día. Hermano Eduardo. Yo creo que él tiene toda la experiencia como para decirnos y sumarse a lo que ha sido, como decía nuestro hermano Alberto, el crear un poco el perfil de los jóvenes hoy. Hermano Eduardo. En el mes de mayo de 1968, en París, se levanta la juventud, invade las calles, invade la capital francesa, destruye muchísimo. Todo el mobiliario urbano es destruido, se incendian locales, pero las consignas máximas se van rayando en las murallas. Y allí nace una frase de esa juventud que dice: para en el mundo, que me quiero bajar. Y eso nos muestra entonces que la juventud empezó a vivir una especie de riña. ¿Con quién? ¿Con quién era esa riña? ¿Contra quién era esa lucha de esa juventud de París? Esa lucha era de gente desprovista de Dios, absolutamente desprovista de Dios y armada de nuevas filosofías, armada, ¿no es cierto? Toda esa gente estaba armada con esas teorías nuevas que precipitaban al hombre, ¿no es cierto?, a vivir experiencias nuevas, distintas. Ahora que había
plata con qué comprar cosas. Ahora que habían cosas que se exhibían en las tiendas del mundo, que se podía comprar y se podía regalar cosas. El hombre se empieza a regalar a sí mismo cosas que trascienden la moral, cosas que trascienden la honestidad, cosas que trascienden la honradez. Y entonces el joven se encuentra en un atolladero espantoso, sin Dios, pero también sin ley. Así es. Y de allí la frase entonces, sin Dios ni ley. Claro. Y esta juventud nuestra vive sin Dios ni ley. Porque ahora, ¿qué ley obedece, por ejemplo, una persona que va y raya las murallas de este país, que es el más rayado del mundo? Nuestro país, Chile, es el más rayado del mundo. No rayado en términos, ¿no es cierto?, de estar enfermos de la cabeza, claro, como algunos presumen, sino que de las rayas que hay en las murallas, de la destrucción que se hace del mobiliario urbano. Pero lo peor es la destrucción de las familias. Esa destrucción material casi no importa, pero la destrucción de la familia es una cosa horrible. La familia chilena está destruida. ¿Y qué la destruyó? El consumismo. El consumismo destruyó la familia porque obligó a la mujer a abandonar su hogar, a dejar el cuidado de los hijos a la vera de Dios, por así decirlo, pero sin Dios. A la vera de Dios en términos, ¿no es cierto?, de pensamiento, solamente, pero no en términos de la realidad, de vivencia. porque los niños quedaron al cuidado de la calle, quedaron al cuidado en algunos casos de algunas personas que estaban a su cargo, pero no eran los padres. Y entonces los niños sin mamá en este país, donde la mujer tuvo la obligación de salir a trabajar. Algunas, por supuesto, lo hicieron diciendo que iban a salir al trabajo porque ellas iban a sentirse realizadas. Y la realización fue trágica, teniendo niños enfermos, rebeldes, ¿no es cierto? Niños que de pronto, ¿no es cierto?, lo único que quisieran hacer es que pare el mundo para bajarse. Es impresionante, mi hermano amado, el diagnóstico, ¿cierto?, que hemos construido, porque además es lo que evidencia la realidad hoy día, el daño que ha provocado el modernismo. Usted lo mencionaba, ¿cierto?, el consumismo, esta economía de mercado, el materialismo, o sea, un conjunto de corrientes de pensamiento donde toda la felicidad o la plenitud del ser humano descansa en las cosas materiales, en los bienes, en el trabajo, en la necesidad de producir, de mover la economía del mundo para que todo funcione, para que podamos satisfacer, ¿cierto?, nuestras necesidades básicas, pero no solo ellas, porque en principio era esto, las necesidades básicas del hombre. Claro. Pero luego que han sido cubiertas, entonces hemos excedido, lo que bien nuestro hermano refería, los límites absolutamente de todo. Entonces hoy día tenemos un descontrol desatado, padres, ¿cierto?, ausentes, que no están debidamente ocupados en aquella responsabilidad paterna o materna, y por lo tanto, tal como lo hemos señalado, ¿cierto?, hombres, jóvenes, señoritas, niños, sin Dios, y desprovistos consecuentemente de una paternidad. Eso es. Y por lo tanto, si no hay paternidad, no hay paternidad en la casa, no hay paternidad en la iglesia, no hay paternidad en la sociedad. ¿Qué más podríamos esperar a propósito de lo que ha descrito bien nuestro hermano, ¿cierto?, allí el año 68 en Francia? Y ese es un hecho que se ha multiplicado miles de veces en distintos lugares del mundo hasta nuestros tiempos actuales. Usted, ¿cierto?, nos relataba acerca de esta turba de jóvenes aquí en nuestro país. Así pues, que se vio en que asedia un centro comercial para destruir y para alcanzar todos aquellos bienes que están ahí disponibles. ¿A qué responde esa conducta hoy día? Claro, porque además, hermano Eduardo, pastor y todos los que estamos participando de esta conversación, no se trata solo de buscar para satisfacer ciertas, entre comillas, necesidades, sino el daño, o sea, cuánto daño hay interiormente en los jóvenes, en los adolescentes, para que no sea solo de adquirir algo, a la mala obviamente, pero sino también dañar todo. Sí.
qué rabia hay en el corazón. Contenida. Entonces, eso de una juventud sin paternidad, eso lo hace también una juventud sin autoridad, sin nadie que le ponga límites por lo demás. Exactamente, justamente estaba pensando en eso, hermana María Soledad, y amados que están ahí en esta tertulia de mañana conversando estos temas tan interesantes. Un mundo, básicamente, como se ha dicho, una generación huérfana. Es que ese es el término, huérfana. Cuando se está en la orfandad, no hay un modelo correcto a seguir. Cada uno busca el modelo que quiere. Y van a haber modelos que se van a presentar frente a esta rabia de este mundo injusto, porque justificaciones siempre se van a encontrar para poder actuar. Por lo tanto, al no haber justicia, al no encontrar satisfacción en muchas cosas, se van a tomar decisiones personalistas y se va a no respetar la autoridad y se va justamente a los límites establecidos por la sociedad, no se van a valorar. Y cuando todas esas cosas se pasan a llevar, eso se denomina un caos. Es que así vive las personas que no tienen a Cristo en el corazón. ¿Por qué? Porque la máxima autoridad para una persona es Cristo. Así debe ser. Cuando no está Cristo, están los padres, pero cuando no están los padres, está la autoridad de un gobierno, pero cuando no se considera el gobierno, ni la policía, ni nada, hay un caos. Por lo tanto, debemos volver a este evangelio sencillo y profundo, donde Dios se nos presenta como Padre. Pastor Boris, concuerdo plenamente con sus dichos, con sus palabras, y sus palabras me traen a la memoria algo que dijo un filósofo chileno hace algunos años, que dijo que esa población, que esa juventud que divagaba por las calles era una juventud formada por guachos. Y usted, cuando habló de esa orfandad, obviamente que a mi memoria vienen los dichos de ese filósofo. Y la verdad que era un filósofo no cristiano. Sin embargo, también dio en el clavo en el sentido de que eso de estar guacho, que es en términos, ¿no es cierto?, del Mapudungún, ser huérfano, entonces concuerda plenamente con el pensamiento actual y con lo que usted ha dicho. Así que usted ha dado en el clavo. Es la orfandad. Pero ahora yo diría que aparte de esa orfandad que es en lo personal de cada niño, de cada joven, existe también una especie de suicidio cultural, diría yo, cuando se destruye. Porque cuando se destruye lo que la misma sociedad ha construido, es como, diría yo, ese suicidio cultural, es romperlo todo, excepto su propio cuerpo. Cosa que también existe, ¿no es cierto?, el suicidio corporal. Pero este suicidio cultural como que es también una expresión de la juventud del mundo occidental en particular. Es verdad eso, ¿eh? Uno, para hacer este análisis, como lo hemos visto, ¿cierto?, en otras oportunidades, necesariamente tenemos que tener una mirada de contexto. La realidad en Occidente es muy distinta a lo que ocurre en otras partes del mundo. Y uno, para examinar, ¿cierto?, el comportamiento, si bien es cierto, es algo que está muy masificado en nuestros jóvenes hoy día, es lo que uno puede mirar a través de los medios de prensa, ¿cierto?, especialmente en algunos medios internacionales, hablan de esto que usted ha descrito, ¿cierto?, allí en Francia el año 68, como cosas que están ocurriendo hoy día en las sociedades modernas. Entonces uno dice, en realidad, esto no es una cuestión de Chile, no es un tema local, no es algo que le pasa a nuestro país, a nuestros jóvenes, a nuestra cultura. Es algo que pasa a nivel de la humanidad. Pero ¿cómo se vive esto en otras latitudes del mundo? Hay jóvenes, por ejemplo, muy consagrados, ¿cierto?, a una religión, a un planteamiento de fe, que pudiéramos nosotros ciertamente desde nuestra mirada cristiana no compartir. Pero ¿qué hace que esos jóvenes hoy día estén empujando, ¿cierto?, un modelo de creer en un ser superior
Y por otro lado, nuestros jóvenes, ¿cierto?, en Occidente estén atentando absolutamente contra todo aquello que tiene que ver con Dios. Y era uno de los aspectos que reconocíamos, ¿cierto?, como fruto del posmodernismo. Cuando se dice que ya no tiene valor hablar acerca de Dios. Y nuestro hermano, ¿cierto?, nos contaba hace un tiempo atrás, él fue invitado a él hoy día, ¿cierto?, participa en charlas, en seminarios y en conversaciones. Y fue invitado por una universidad muy importante en nuestro país para dar un parecer, participar en una exposición que él tuvo a cargo, ¿cierto?, a propósito de todo esto de Corea del Norte. Y cuando se sube a los medios, ¿cierto?, la conversación de nuestro hermano, se elimina absolutamente todo aquello que él había señalado con Dios. Claro. O sea, se corta, se hizo una poda ahí para que nada de eso apareciera en los medios. Y eso nos da cuenta entonces que hoy día Dios no es materia de interés para muchos en nuestra sociedad. ¿Cómo podríamos explicar ese fenómeno que por lo demás es tan llamativo de tratar siempre de dejar a Dios afuera cuando a la luz de la evidencia que tenemos hoy día ya podríamos o ya estaríamos en condiciones de decir que no es una buena decisión? Ahora, el asunto creo yo que transita por una situación muy particular. Hoy en día como que la sociedad se ha impuesto la idea de vivir el placer. Y entonces ahora Dios aparece, ¿no es cierto?, para estas personas como lo que es contrario al placer, porque confunden placer con pecado. Y frente a eso, entonces, rehuyendo, diríamos, anómalamente al pecado, no quieren hablar de Dios. Los atemoriza, los deja como paralizados. Por eso que Dios tiene que estar guardado, y dicen ellos mismos, las creencias son unas cosas muy particulares, que esa gente no hable públicamente de esas cosas que cree, que lo haga en su casa, con su familia, pero no con nosotros. Lo ven como una imposición, y el hermano. Nosotros entonces es toda esta cantidad grande de personas que prefiere vivir entonces en el placer absoluto, abierto, puertas abiertas. Pero no puertas abiertas para ayudar al otro, sino que puertas abiertas para contaminarse ellos mismos. ¿Ya? Es notorio eso, ¿eh? ¿Cómo se ve lo que usted decía? O sea, lo ven muchas veces como una imposición de una fe, de una conducta, no necesariamente. No necesariamente. Es que a lo mejor también nosotros hemos fallado en eso. ¿Cuánto hemos fallado en eso? En cómo presentamos, ¿no? En cómo hablamos, cómo exponemos lo que es la fe, lo que es Dios. Bueno, eso, ¿cierto?, queda en evidencia en la medida en que nosotros mismos, ¿cierto?, reconocemos que hemos fallado para transmitir esto a nuestros hijos. O sea, nosotros que creemos o que decimos, ¿cierto?, que creemos y que confesamos a Cristo y que tenemos un deber y que tenemos una responsabilidad, que es lo que hemos estado marcando, ¿cierto?, con fuerza durante todo este tiempo. Esa responsabilidad que recae sobre nosotros en cuanto a transferir, transmitir estas verdades, este modelo, esta palabra, esta escritura a la vida de nuestros hijos, para que ellos tengan, ¿cierto?, este referente, este marco normativo, este marco regulatorio, que sepan cómo deben conducirse en su vida, tal como lo plantea, ¿cierto?, el libro de Eclesiastés que hemos citado. Que en definitiva, más allá de todo lo que pueda ocurrir afuera y más allá de cualquier filosofía, de cualquier corriente de pensamiento, que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos lo que ha escrito, ¿cierto?, el autor cuando dice el fin de todo el discurso. O sea, el fin de todo, el fin de toda la vida del hombre sobre la tierra, el fin de todo es este. Teme a Dios. Justamente este tema de temer a Dios, que en sus dos definiciones del mismo libro de Proverbios, que nos dice que por una parte es el principio de la sabiduría, y por otra parte es odiar el pecado, esto nos hace que una persona con temor de Dios va a vivir una vida íntegra.
Y si alguna persona quizás que no sea creyente está escuchando esta conversación, quizás está pidiendo alguna autocrítica de nosotros, y tenemos que mencionarla. En una sociedad donde no hay valores permanentes, en una sociedad donde hay bastante anarquía, cada uno quiere hacer lo que se le viene a la mente, como dice el libro de los jueces, hay una crisis de credibilidad en todas las instituciones. Por eso que esto es a nivel mundial, y también ha alcanzado a la iglesia en su carácter institucional. Muchas personas no confían, no creen, no solo en alguna iglesia, sino en la mayoría de las congregaciones y en sus líderes. Y esto nos plantea un gran desafío. Más que defender instituciones o nuestras denominaciones, lo que tenemos que hacer, pienso yo, es tener una vida de consecuencia. La única manera en que un joven pueda creernos, la única forma en que una persona adulta pueda creer en la palabra de Dios es ver hombres y mujeres cristianos consecuentes. Ante esa vida de integridad, dice que no hay ley, refiriéndose al fruto del Espíritu, frente a una persona que manifiesta el carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales argumentos, ¿qué se puede esgrimir? Por lo tanto, el gran desafío en esta sociedad que se cae y que no respeta nada es ser cristianos de verdad, consecuentes, íntegros. Yo creo que ahí tenemos un tremendo trabajo por hacer, y quisiéramos conocer, ¿cierto?, de nuestro hermano Eduardo. Usted ha trabajado con jóvenes, mi amado hermano, ha tenido esta posibilidad de compartir. ¿Cómo ha sido su experiencia? Y a propósito, ¿cierto?, de lo que usted también nos ha compartido de esto sin Dios ni ley, sí. ¿Qué podríamos esperar de los jóvenes en este tiempo? Ahora, el alumno, ¿no es cierto?, el niño que va a la escuela, que va al liceo, que va a la universidad, la gente que yo tuve mucho contacto, ¿no es cierto?, porque me tocó hacerle clases desde niños pequeños hasta a los profesores, ¿ya? Porque cuando trabajé para el Ministerio de Educación me tocaba viajar por todo Chile haciéndole clases a los profesores. Ahora, los profesores tienen un comportamiento de niños cuando uno le va a enseñar algo. Y ese comportamiento de niños los tiene desde el kinder, por así decirlo, hasta ser profesional como maestro. Ya hay esa conducta muy parecida, ¿ya? Pero ahora, ¿qué hacía yo para poder de alguna manera conciliar las ideas, poder gestar armonía en los grupos, en los cursos? Era formar grupos que yo iba cambiando a las personas, porque al gestar el trabajo grupal es distinto a lo individual. Lo individual se transforma, ¿no es cierto?, en una charla, se transforma en un discurso que muchas personas ni siquiera están escuchando. Pero cuando el trabajo se hace a nivel grupal, hay interacción, hay lo que se llama el aprendizaje mediado, hay mediación. Pero también está entonces, de algún modo, mediando el que enseña y mediando el que aprende. Y entonces allí como que se va gestando esa amistad, se va gestando esa confianza, esa cordialidad, esa armonía entre las personas. Esa es la manera, creo, más sensata de educar a nivel de grupos, no a nivel individual. No quiero que las salas de clases sean una sala de cine donde cada espectador está viendo lo que se le ocurrió, pensando lo que quiera, sino que en la educación debe haber opiniones compartidas, discusión entre ellos, como crecimiento que se da al interior del grupo. Eso es lo importante. Ahora, respecto de lo que estábamos conversando del tema general, yo creo que todo radica en una cosa. Primero, es acercar a la gente al Señor. Y las estrategias que la Iglesia tiene para acercar a la gente al Señor, al parecer no han sido las más correctas. Somos nosotros los que tenemos que rectificar nuestro actuar. Tenemos que rectificar nuestra manera de llegar a la gente. Y el Señor nos dio la tarea, pero a nosotros se nos olvida
el ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor lo ratificó, lo dijo una y otra vez. Y de sus discípulos, Juan, el único que no murió martirizado, murió muy anciano. Y lo último que dijo antes de morir Juan fue que todo el cristianismo radicaba en una sola cosa: ama a tu prójimo como a ti mismo. Diciendo las palabras del Maestro, y ese era el discípulo amado que recostó su cabeza en el pecho del Señor. Y entonces ahora, ¿a qué nos invita todo esto? Primero, en primer lugar, a reconstruir la familia. ¿Cuál es la manera de reconstruir la familia? Convencer a las personas que no se vive mejor teniendo tanto, que se vive mejor disfrutando de lo poco que se tiene, pero en la tranquilidad grande de que los hijos están creciendo al amparo, ¿no es cierto?, de su madre. Ojalá que las mamás pudieran volver. Es difícil en la sociedad moderna, pero por último que volvieran en parte. Digo yo, que la mujer tuviera por último una media jornada, pero para que pudiera estar más con su familia. Ahora, yo soy partidario de acortar las horas de trabajo, que en este momento es una cosa que está en discusión. Sí, claro. Yo soy partidario, porque ahora en ningún país del mundo donde se han acortado las horas de trabajo ha disminuido la productividad, ha aumentado. Y ha aumentado porque ha tenido más familia, porque el hombre regresa más temprano, porque puede cenar con su gente, porque puede estar más con los hijos. Yo creo que eso es lo que nosotros los cristianos tenemos que ir hablando, es de cómo sacarle partido a los tiempos que se tienen con los hijos. Bueno, eso, lo que usted dice, cierto, es súper importante, porque en la medida en que tuviéramos, ¿cierto?, una jornada más corta, pero que realmente se usara en aquello para lo cual ha sido pensado. Porque ahí también está, ¿cierto?, el engaño sutil de que, claro, voy a tener entonces una jornada más corta y me busco otro trabajito para aumentar más los ingresos y por fin que nos podamos comprar el televisor o comprar... Bueno, ya, todo el mundo tiene televisores de última generación, pero que pudiéramos cambiar el auto, no sé. Pero si para los cristianos esto que es algo de afuera pudiera ser una oportunidad de, tal como, cierto, lo presentaba nuestro hermano y lo hemos dicho tantas veces, de volver. El discurso nuestro, la palabra nuestra es contraria a todo aquello que se está viviendo hoy día afuera. ¿Quién habla de volver a la casa? Cuando todas las políticas sociales y absolutamente todo lo que se construye es para que papá y mamá salgan de casa y los hijos, ¿cierto?, queden en la guardería al cuidado de terceras personas. Y se facilita. Y hoy día lo que se le paga al empleador o a la persona que trabaja es una buena suma de dinero para que pueda cubrir el gasto que significa tener a su hijo en un centro educacional, entre comillas, centro educacional. Por lo tanto, todo se facilita, todo se genera justamente en el sentido contrario para que mamá y papá estén fuera de casa. Pero nuestro discurso, la palabra, ¿cierto?, que nos convoca, que es la palabra de nuestro Señor en quien hemos creído, tiene que ver principalmente con volver, con retornar, con poder parar, mirar y hacer este diagnóstico de aquello que no hemos hecho bien. Hemos ido en pos de la modernidad, en pos del materialismo, en pos de tener... ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué debemos buscar nosotros como prioridad? Dice, primeramente. Busca primero, dice, el reino de Dios. El reino. Justicia. ¿Y quién dijo que el reino está en lo económico, está en los bienes, está en más trabajo, no más dinero? Ni bebida, dice el apóstol. El reino no es comida ni bebida. Entonces lo de las horas, claro, se podría hasta aplaudir en la medida en que nosotros tomemos eso. Hacer familia. Pero para volver a casa, de donde hemos salido hace muchos años. Así es. ¿Estaremos dispuestos para eso? Pienso que tenemos que reconstruir tantas cosas.
Y entonces tenemos que impulsar en nuestros hermanos cristianos el diálogo al interior de sus familias. Que los televisores no permanezcan nunca más en sus dormitorios. Es una invitación que yo le hago de todo corazón, porque el televisor metido dentro de los dormitorios cercena todo pensamiento de ese matrimonio, lo hace dormir rendidos y más encima contaminarse, ¿no es cierto?, con todas estas ondas que emiten los aparatos eléctricos al interior de los dormitorios. Pero lo peor es la contaminación que la misma televisión trae. Así que yo invito a los matrimonios, a la familia, a deshacerse de los televisores dentro de los dormitorios y empezar a conversar acerca, ¿no es cierto?, de lo que son sus hijos, de qué es lo que van a hacer al día siguiente con ellos, qué van a conversar, qué les van a dar de alimento. Todas esas cosas son mucho más constructivas que lo destructivo que es estar pendiente de una novela o pendiente de un chisme de la televisión. Es terrible eso, ¿eh? Es terrible porque muchos matrimonios son de a tres. Él, ella y el televisor. Y no hay comunicación. ¿A qué hora se conversa, como dice nuestro hermano? ¿Cuándo se interrumpe esta jornada de agitación para saber, preguntarle al otro, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vamos juntos en este caminar? No, y lo primero, ¿cuánto lo interrumpió para nosotros en nuestra comunión con el Señor? Sí, ¿cuánto tiempo le entregamos al Señor? Lo primero. De todas las horas del día. ¿Cuánto? Y mire, lo quedamos a lo mejor apuraditos. A propósito de eso que usted dice con los hermanos el otro día, ¿cierto?, en una clase, yo les decía, hermanos amados, mire, piense de las horas del día. Tan sencillo como eso. Desde que usted se levanta en la mañana. Primero, ¿qué es aquello que se viene a su mente como primera cosa? En la mañana, cuando usted despierta. Lo primero, está saliendo de un estado de inconsciencia, ¿qué es lo primero que se viene a su cabeza? Y en segundo lugar, saque cuenta de cuánto tiempo de ese día usted verdaderamente podría decir que estuvo en comunión con el Señor. No importa si se levantó, fue a trabajar, se bañó, pero cuánto de ese día, porcentaje, llévelo un porcentaje. ¿Qué porcentaje del día usted estuvo? Porque claro, a veces decimos, no, si el Señor va conmigo para todos lados, sí, pero está liviano eso. Pero ¿cuánto tiempo de mis pensamientos, de mi corazón, de mi mente, estuve en esta meditación, en este velar permanente, en aquellas cosas que son del reino, que son espirituales? Nos distraemos con tanta facilidad de lo importante. Este punto final, o este punto que se está mencionando ahora, es demasiado desafiante, porque el diagnóstico hacia el mundo es más fácil que el diagnóstico personal. Porque el Señor dijo que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. Claro. Por lo tanto, cuando vemos el diagnóstico del mundo sin Cristo, podemos ser lapidarios y podemos tener mucha fuerza para decirlo. Pero cuando se trata de los cambios que yo debo hacer en mi vida, eso es, y los cambios que yo debo hacer para tener una vida espiritual óptima, matrimonial, personal, de paternidad, como hijos, como trabajadores, como hombres y mujeres de Dios, es ahí donde quizás es el gran desafío, vernos a nosotros mismos y pedir al Señor, Señor, examíname y ve si hay en mí, porque incluso el salmista es súper fuerte cuando dice, ve si hay en mí un camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así que este autoexamen, este examen junto al Señor es ineludible y es fundamental. Es necesario hacerlo. Es necesario, sí. Hay un testimonio que está llegando acá y compartirlo, hermano, con todos ustedes. Y luego también pedirle a usted, hermano Eduardo, con sus años, qué hermoso es tenerlo acá con nosotros, primeramente.
y con esa experiencia y sabiduría que ha recibido de parte del Señor, decir, porque claro, cuando se conversan estos temas es como que nos abruma porque, wow, ya los hijos crecieron, ¿verdad? Están lejos, otros no están, otros qué sé yo, y comienza toda una culpabilidad, y eso como que es más fuerte como para, a ver, ¿cómo comenzar? Entonces yo quisiera que después nos dijera si hay y cómo hacerlo, cómo comienza el matrimonio, primeramente, porque además, en todo esto de dejar al Señor de lado, se han construido matrimonios mixtos, en el sentido de que no hemos hecho obediencia a la palabra que dice, ¿verdad?, que con quién tenemos que contraer matrimonio. Y luego, después, todo lo que viene con respecto a cómo se desarrolla esta vida en familia. Dice, este testimonio dice, yo soy abogada y me ha costado mucho el tema porque decidí quedarme en casa por el bien de mis hijos. Trabajo medio día desde casa, mis colegas se ríen de mí e incluso mi familia. ¿Por qué tanto estudiar para estar en casa? Mi esposo me dijo que esa era la forma de Dios para la familia. Y así ha sido. No me arrepiento, no nos ha faltado provisión, hemos entendido qué es lo que Dios quiere en la familia. Qué hermoso testimonio. Yo felicito a mi hermana, a mi colega. Carolina está escribiendo. Carolina. Desde Los Ángeles. No es fácil lo que ella plantea, sí, pues. Y esto se vive en carne propia, en el sentido de que es tan extraño, tan incomprensible. Es casi una locura que uno, ¿cierto?, profesionalmente pueda ir dando paso a la palabra del Señor, a sus mandamientos, a sus ordenanzas en la vida, y que la profesión vaya quedando relegada a un segundo o a un tercer plano. Porque no es lo que se nos enseña. El profesional debe, ¿cierto?, sacar lustro de eso y enmarcar su título en el lugar más notorio y visible. Y es ridículo cuando un hombre, una mujer que han pasado 5, 6, 7 años por la universidad, hablan acerca de estas cosas espirituales, a la vista, sí, ¿cierto?, de la sociedad. Así que un abrazo para nuestra hermana, el Señor le anime a seguir en esto. Y aquí viene una contraparte, antes de darle a usted, mi hermano Eduardo. Dice, hermanos, buenos días, muy buen tema. Estoy en esa problemática que ustedes hablan. Quisiera dejar de trabajar, pero mi esposo no quiere que lo haga, principalmente por un tema económico. Tenemos a nuestros hijos en colegio particular y eso nos sale muy caro. Yo quisiera sacarlos de ahí y cambiarlos de colegio para poder dejar de trabajar, pero mi esposo no quiere. A veces me siento prisionera porque siento que no puedo hacer nada. Espero en Dios que esto pueda cambiar. Gracias, mis hermanos. Un gran abrazo. 2 testimonios. Lo primero, diría yo, felicitar a la hermana abogada porque fue capaz de trabajar desde su casa esa media jornada para dedicarle tiempo a su familia. Frente a la otra opinión, es lamentable. Sobre todo, me gustaría mucho conversar con ese marido. Sé que es tan difícil, pero me gustaría conversar con él. Porque ahora es mucho más fácil buscar un colegio subvencionado donde no se cobre nada, pero que tenga una buena base de enseñanza antes, ¿no es cierto?, de que estar pensando en sacar a su esposa del cuidado de esos niños en el tiempo que es más importante para ellos. Por lo tanto, entonces, yo creo que en esto de las votaciones me quedo con la opinión de Carolina. Carolina se llama, sí. Y felicito a Carolina y ojalá surjan muchas Carolinas, tal vez hasta Carolinos, ¿no es cierto? Porque también hay fórmulas, ¿no es cierto?, en que el padre en el hogar también es válido si es su mujer la que tiene o puede obtener una mejor renta trabajando afuera ella y el padre se queda en la casa al cuidado de los hijos, fantástico, pero el ideal es que sea la madre. ¿Ya? Ese es el ideal. ¿Ya? Ahora, pero lamentablemente en el mundo actual, que decías con mucha claridad nuestro hermano Alberto, que era el mundo posmoderno, el mundo
posmoderno nos niega muchas cosas, nos cierra muchas puertas. Es decir, nos deja como endijas muy estrechas para hacer cosas, ¿ya? Pero el mundo puede cambiar, cambiando a la familia. Y la manera de cambiar la familia parte, ¿no es cierto?, por cosas elementales. Abrir los ojos. Y lo primero, darle gracias al Señor, porque pudimos abrir los ojos. Y después, ¿no es cierto?, en oración y ruego, con acción de gracia, pedirle por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro cónyuge. Cada día. Y eso va a ir como reedificando lo que se pudiera haber destruido. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Llevar esta palabra a la gente, a las personas. No sacamos nada con eso de estar enviando misioneros a países inexplicables, lejanos, si en la misma cuadra donde vivimos hay tanta gente que tiene necesidad de una palabra, que tiene necesidad, por último, de un gesto, de un saludo, que muchas veces no lo hacemos. Yo quiero invitar a nuestros hermanos y hermanas a que vivan más con sus vecindarios, que vivan más con sus familias, que vivan mucho más con sus hijos. Y allí vamos a tener niños jóvenes diferentes, jóvenes absolutamente diferentes. Es una invitación. Es verdad lo que dice nuestro hermano, cómo este evangelio, ¿cierto?, que nosotros compartimos, esta vida en Cristo, cómo la aterrizamos, cómo hacemos que sea algo práctico, que esté encarnado en nosotros más allá del discurso, más allá de la teoría, más allá de todo eso. ¿Cómo se instala esto como parte de nuestra vida, verdaderamente, sin aspavientos de ninguna otra naturaleza, sino que con sencillez, con sinceridad? Lo hemos visto, ¿cierto?, en tantos otros temas, cómo evangélicamente nosotros queremos que el mundo entienda de alguna manera aquello, ¿cierto?, aquellas formas nuestras. Pero ¿cómo van a entender si muchas veces estamos despojados de esto que usted decía, del amor al prójimo? Estamos despojados, ¿cierto?, incluso al interior de la familia, este amor al prójimo, el amor con nuestros hijos, con nuestra esposa, que son los más cercanos. A veces pensamos que el amor al prójimo es solamente, es bien como externo. Pero ¿qué pasa al interior de la casa con este amor al prójimo, al que está al lado nuestro, al hijo que vemos levantarse o que muchas veces no le vemos? Porque llegamos tan tarde que no le vemos en la noche, no le vemos en la mañana, si es que vemos a veces a los hijos al fin de semana. Amén. Estaba recordando lo que decía nuestro hermano, que no solamente las madres, sino también los padres, y conozco un caso de la congregación donde un hermano trabajaba en el mall, y ese trabajo es una verdadera esclavitud. Toda la semana, por años, en estas grandes tiendas de retail, y en algún momento se cuestionaron como familia que era más importante pasar toda la semana en la gran tienda, y se estaba perdiendo la crianza de su hijo, perdiendo la unión matrimonial, y hizo algo que hay que tener mucha valentía y mucha fe: renunciar al trabajo y reinventarse y empezar a tener un negocio en su casa. Y ahora quizás habrá momentos que gane menos o quizás más, no lo sé, pero hay momentos, lo que ellos al final hoy día nos cuentan, que ha sido la mejor decisión, porque tienen tiempo de familia y el hijo está viendo al papá y a la mamá, y juntos pueden venir también a la casa del Señor. Esto nos habla de que estas, entre comillas, utopías no son tan utopías. Cuando se ponen en las manos del Señor, Dios puede implementar cambios prácticos, reales, verdaderos.
Bueno, por todo esto que hemos estado compartiendo en todos estos viernes, y que todo este material, además, para quien preguntaba por allí, está todo en nuestro portal, en nuestra página, estos temas de conversación. Por todo esto que se ha estado viendo, hermano Eduardo y hermano, que estamos en la sintonía todos compartiendo, ¿no? ¿Cómo ha afectado también el hecho, dentro de este perfil que nuestro hermano aquí ha tratado de tener, cómo es que los jóvenes hoy tampoco quieren matrimonio, no quieren hijos? ¿Por qué? Porque está todo esto de querer el placer para sí mismo. Entonces, también se ha visto afectado esto, hermano Eduardo. Ahora, creo que ese problema radica básicamente en los medios sociales. Los medios sociales fueron fabricando, por así decirlo, modelando una forma de conducta aberrante, porque si nosotros examinamos a las personas que participan de la televisión, que son los modelos, se llaman rostros. Sí. Se llaman modelos, se llaman rostros. Es decir, todos esos modelos, esos rostros, si nosotros examinamos sus propias vidas privadas, particulares, tienen unas vidas tremendamente espantosas, diría yo, desde el punto de vista de lo que es la moralidad, desde el punto de vista de lo que es la honestidad, lo que es la honradez, todo. Entonces cada una de esas personas es como un equeco, ¿no es cierto?, lleno de cosas horribles, y la gente lo tiene por modelo. Y de allí entonces que viene la televisión a ser, en alguna manera, ¿no es cierto?, la causante de que muchas personas piensan que eso es lo natural, lo correcto, lo verdadero, lo mejor. Uno de esos hombres vinculados a la televisión, no me recuerdo el nombre que le daban, pero porque yo veo muy poco televisión, pero sé que le daban un nombre ahí en la televisión. Y ese hombre participaba del robo de automóviles. Y ese hombre participaba del robo de automóviles y lo iban a vender a Bolivia. Pero en Bolivia los bolivianos lo tomaron, lo violaron y lo abandonaron en el desierto, donde murió terriblemente por haber adoptado ese modelo, que no era un modelo, ¿no es cierto?, correcto, que estaba alejado del Señor. Por eso que yo invito a los jóvenes a acercarse al Señor, sin peligro, sin temor. La universidad es quita a Dios, en general. En general, porque las filosofías que se manejan son filosofías de ateos, ¿no sé?, de agnósticos, que están en contra. Pero los jóvenes debieran estar acercándose al Señor, porque es la manera de limpiar su alma, de limpiar su cerebro, su mente, su corazón, y hacerlos buenos hijos en primer lugar, pero hijos del Señor en lo principal. La familia puede cambiar. Tengo fe, esperanza, ¿no es cierto?, en que la familia puede cambiar. Y para eso entonces alejémonos de aquellos focos contaminantes. Alejémonos a nuestros hijos de esos focos contaminantes. No dejemos que el niño esté con el teléfono celular todo el día, ni con el televisor todo el día, porque eso es el peor enemigo. Es el peor enemigo. Ahora, son instrumentos, es verdad, un instrumento es bueno desde el punto de vista del uso que se le dé. Eso es. Con un martillo yo puedo construir mi casa, pero con un martillo me puedo reventar un dedo. ¿Ya? Así es que depende de cómo se usen los instrumentos. El teléfono es un invento fantástico, maravilloso, pero también trae pornografía, trae una serie de cosas que los niños pudieran ver sin que los padres sepan. Por eso, saquemos a nuestros niños de las pantallas de cualquier tipo. Entreguémosles otro tipo de diversión, de juegos distintos. Eso nos plantea un tremendo desafío, porque significa sacarlos, ¿cierto?, restarlos de algo que ya sabemos que no está correcto, que no les provoca bien,
pero también tenemos que modificar nuestras conductas, porque ese tiempo que va a quedar disponible, ¿dónde lo vamos a reorientar? Claro. Si nosotros seguimos ausentes, por ejemplo. Ya, ¿le quita? Sí, pero nosotros no vamos a estar presentes en la vida de ellos. El principal reclamo hoy día de los jóvenes, de los adolescentes, esa rabia, esa odiosidad, esa tristeza, esa pena tremenda que tienen en el corazón, se explica muchas veces en una sola cosa: ausencia de amor materno y paterno. Fíjese que de muchas cosas que me ha correspondido ver en el lugar donde actualmente el Señor me ha puesto, es que los chicos, los jóvenes, los niños tienen un dolor desgarrador en su corazón y se llama falta de amor, porque fueron abandonados, ya sea físicamente o estando físicamente el padre y la madre o alguno de ellos, igual y de todos modos han sido abandonados porque no les consideran, porque no les valoran, porque no les estiman. Es como si fueran, tal como lo partió describiendo nuestro hermano, hijos sin padre y sin madre. Y el resultado, por lo tanto, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de las futuras generaciones si es que no está verdaderamente ese amor que es necesario? Por algo se constituye la familia, si es que no tiene otro sentido. ¿Dónde se van a esconder estos pequeños, estos jóvenes? ¿Dónde? Bueno, quisiéramos poder seguir compartiendo, hermano Eduardo, hermano Alberto, pastor. Se nos fue la hora. Y se nos fue ya la hora. Ha sido un privilegio, ha sido realmente hermoso tenerle con nosotros. Yo no sé si habrá otra oportunidad, porque creo que hay temas que quedan pendientes. Bueno, seguiremos conversando de esto y de muchos otros temas. Lo que veo yo acá en toda la gran participación que ha habido, gracias al Señor, qué bueno que están ahí escuchando atentamente. Una de las interrogantes es, hermano Eduardo, la parte económica. Es decir, si tomamos esta decisión, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa porque ya estamos endeudados? ¿En qué momento comenzamos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces yo creo que es un buen tema a conversar también, lo que es la economía dentro de la familia. O sea, si estábamos antes, como dice el apóstol, ¿no?, contentos con lo que tenéis ahora, teniendo sustento y abrigo, pero resulta que el modelo nos dijo que no, eso no es la felicidad, hay que ir aquí, hay que tener esto, tener. ¿Y qué hacemos ahora? Entonces creo que hay como motivo para otro tiempo de conversación, ¿o no? El Señor nos ayude en eso. Sí. Así es que creo que debiéramos seguir tratando muchas otras cosas. Sus palabras, mi hermano querido, para cerrar. A mí me parece que esta conversación fue interrumpida. Necesita otro capítulo. Eso. Y el capítulo que necesita es de poder hablar acerca de cómo debe ser el manejo de la economía al interior de un hogar cristiano, al interior de una familia cristiana, al interior de un matrimonio cristiano. Eso. Ahora, en lo personal yo puedo decir que mi jubilación fue menos de la mitad de lo que yo ganaba en el servicio activo, y la jubilación de mi esposa fue de una miseria, por así decirlo. Pero gracias al Señor que tenemos esas entradas, y jamás nos ha faltado. Bendito el Señor. Nunca nos ha faltado, porque Dios provee. De una u otra manera, Dios provee. Y es una verdad tan grande, una verdad realmente grande. Sobre eso podríamos conversar en alguna otra oportunidad. Amén, pues así será. Esto se armó de eso. Eso. Pastor Boris. Gracias al Señor que en medio de estos diagnósticos tristes y muy realistas por lo demás, hay esperanza. Amén. Por eso es que nosotros predicamos, creemos y vivimos el Evangelio. Y el Evangelio, como muchos saben, pero quizás algunos no, significa buenas noticias. Amén. Buenas nuevas. Por lo tanto, a vivir este Evangelio, pero no a la manera del mundo. Vivamos el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Eduardo, hermano Alberto. Un abrazo. Será hasta la próxima oportunidad. Hermanos.
Un abrazo grande para nuestros auditores, nuestros hermanos, nuestros amigos. Amén. Vamos a la pausa y seguimos compartiendo juntos aquí en Armonía.